¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un video más de la serie Enter the JavaScript en el cual veremos las propiedades y métodos de los strings. Comenzamos. Los datos primitivos y objetos tienen propiedades y métodos. Las propiedades son información acerca del objeto o valor, mientras que los métodos realizan alguna acción en el objeto o valor, ya sea cambiarlo o decirnos algo acerca del mismo. Técnicamente, solo los objetos tienen propiedades y métodos. JavaScript supera esto creando una envoltura de objeto para los tipos de datos primitivos. Esto pasa en segundo plano, así que para cualquier acción y propósito pareciera que los tipos de datos primitivos tienen propiedades y métodos. Podemos acceder a las propiedades de un string usando la notación de punto, lo que significa que ponemos un punto seguido de la propiedad que deseamos conocer. Bien, para empezar vamos a trabajar con el REPL de Node. Recuerden de que podemos hacerlo desde aquí o un editor de textos, etc. Bien, vamos a empezar por ver las propiedades. Dijimos de que las variables, o en este caso las cadenas de texto o tipos de datos primitivos, tienen métodos y propiedades como si fueran objetos. Entonces vamos a ver, voy a declarar una constante que se va a llamar un nombre y va a ser igual a JavaScript. A ver, voy a poner esto aquí y aquí está. Bien. Ahora, si nosotros presionamos Enter después del punto y coma, no pasa nada. Pero recuerden de que dijimos de que para acceder a una propiedad o un método se utiliza la notación de punto. En este caso podemos hacerlo de esta manera, por ejemplo, nombre, o sea que vamos a poner la variable, seguir un punto y la propiedad que deseamos conocer. En este caso yo voy a empezar por la propiedad length, que es la que me va a dar el número de caracteres de esta cadena. Entonces ponemos length, punto y coma. Y como ven, dice de que esta cadena de caracteres consta de 10 caracteres. Bien, ahora, hay otra notación que se le conoce como la notación de los corchetes, que en este caso sería así, por ejemplo, nombre. Y en vez de utilizar el punto, utilizamos corchetes y dentro de ellos va el nombre de la propiedad que deseamos conocer encerrada en apóstrofes. Por ejemplo, vamos a ponerle. Y como ven, nos da exactamente el mismo resultado. Un método es una acción que un tipo de dato primitivo o un objeto puede realizar. Para llamar a un método, usamos el operador punto seguido del nombre del método, seguido de paréntesis. Por ejemplo, podemos cambiar todo el contenido de una variable de tipo string a mayúsculas usando el método toUpperCase. Bien, ahora vamos a ver los métodos que tenemos para cadenas de caracteres. Comentábamos, por ejemplo, el que convierte el contenido de una variable de tipo string a mayúsculas. Entonces vamos a aplicarlo. En este caso, nuestra variable se llama nombre, punto, to uppercase. Ahora, como ven, el contenido ya nos lo muestra en mayúsculas. También podemos utilizar el que sería su equivalente a la inversa, que sería to lowercase. Y nos lo devuelve otra vez todo en minúsculas. También, por ejemplo, podemos, si quisiéramos saber qué carácter se encuentra en cierta posición, lo podemos saber por medio del método que se llama charadd. En este caso, la variable nombre.charadd. Por ejemplo, yo quiero saber el carácter que se encuentra en la tercera posición. Debemos de tomar en cuenta que sería el 0, 1, 2 y 3. Y nos dice que es la A, ¿no? A pesar de que acá sería en la cuarta, ¿por qué? Porque empieza del 0. Vamos a ver, por ejemplo, el 0, ahí está. La J sería el primer carácter que está en la posición 0. Ahora, por ejemplo, si lo que quisiéramos saber es en la posición
de cierto carácter, lo podemos poner, por ejemplo, vamos a poner esta variable punto index of. En este caso yo quiero, por ejemplo, saber la posición de la i. Recuerden que como vamos a pasar una letra, debería ir entre comillas. Y me dice de que está en la posición 7. Muy bien. Y por ejemplo, si quisiera yo saber, digamos, bueno, vamos a ver aquí, ¿qué pasaría si no encontrara cierto carácter? Por ejemplo, vamos a poner la Z, nos devolvería -1. Eso significa de que ese carácter no se encuentra en esta cadena de caracteres. Ahora, si lo que queremos es saber la última, mejor dicho, la posición de la última aparición de un carácter o de una subcadena dentro de una cadena de caracteres, lo podemos hacer mediante la función lastIndexOf. Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner otra vez mi variable nombre, punto lastIndexOf, y aquí le voy a preguntar dónde está la última aparición, por ejemplo, de la letra A. Y nos dice que es en la posición 3, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si se dan cuenta, no me está mostrando la posición de dónde se encuentra ese carácter por primera vez, sino de la última posición que ocupa ese carácter. En este caso, como la A se repite 2 veces, me va a tomar la última ocurrencia y me va a devolver esa posición. Ahora, también en lo que es el ECMAScript del año 2016, se incluye, por ejemplo, un método que se llama includes. Este método nos devuelve true o false si en la cadena de caracteres viene o no, por ejemplo, una string o una subcadena. Así que vamos a verlo. Vamos a poner, por ejemplo, otra vez nombre punto includes y le vamos a pasar como parámetro la letra A. Nos dice que es true. Pero qué tal si le pasamos, por ejemplo, la Z otra vez y nos devuelve false. También contamos con métodos para verificar si una cadena empieza con ciertos caracteres o termina con ciertos caracteres. Por ejemplo, para el primer ejemplo, vamos a ver el método startsWith, que nos va a verificar, por ejemplo, si nuestra cadena, en este caso JavaScript, comienza con letra J. Y nos dice que es true, pero vamos a ponerle la J en mayúscula y vamos a ver qué pasa. Nos dice que es false. ¿Por qué? Porque tanto starts with como ends with son sensibles a mayúsculas. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar el otro que es ends with. Vamos a ponerle, en este caso, la T y nos devuelve true. También, por ejemplo, contamos con funciones para concatenar. Por ejemplo, acá dice, vamos a ponerle un espacio, coma, ES6, coma, y un símbolo de admiración. Y ahora vemos de que esta función concat nos concatenó todo, ¿vale? Nos tomó el espacio, de ahí lo concatenó con la palabra ES6 y luego con el símbolo de admiración. Eso también se pudiera hacer de esta manera, por ejemplo, tenemos nuestra variable de nombre, más, por ejemplo, el espacio, más ES6, más el símbolo, y tenemos exactamente
el mismo resultado. También contamos con métodos que, por ejemplo, nos eliminan los espacios. Vamos a ver, por ejemplo, acá voy a poner const nombre en bajo espacios y le voy a poner que va a ser igual a espacio, 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 JavaScript. Y ahora sí ponemos esto, nombre en bajo espacios en la consola. Vemos de que tenemos muchos espacios tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pero si a esto le aplicamos, por ejemplo, el método trim, vemos de que nos los elimina, tanto los del lado izquierdo como los del lado derecho. Y para finalizar vamos a ver, por ejemplo, aquí un método que lo que hace es cierto número de repeticiones sobre nuestro string, por ejemplo, nombre, le vamos a dar punto repeat. Yo quiero que esto me lo repita 5 veces y como ven nos repite la cadena base pues el número de veces que nosotros le indiquemos. Y bueno, esa es la segunda parte bueno, mejor dicho, de estos videos que dijimos que vamos a dividir varios para que el tema de los strings no se viera tan pesado. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.